Conceptos básicos de enología. ¿Qué es la enología? Se llama enología la ciencia y oficio de producir vinos. Es decir, la enología se ocupa de estudiar, investigar todo lo inherente a esta popular bebida para producirla. La etimología proviene del griego oinos, que significa vino, y logos, conocimiento. La transformación de la uva en vino es un proceso natural y espontáneo. La transformación del jugo de uva por la acción de las levaduras. Esta transformación se ha venido produciendo de forma espontánea durante miles de años. Se desconoce en qué momento el hombre aprendió a manipular primero y a controlar después la fermentación de la uva para transformarse en vino. Pero documentos escritos de las más antiguas civilizaciones, aproximadamente 3000 años de antigüedad, dan referencia a que la vinificación era un proceso habitual. A lo largo de milenios, vinificar se ha convertido en un arte cuyos secretos se han transmitido de generación en generación. Sin embargo, este oficio no ha llegado a transformarse en una ciencia hasta la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué es la vitivinicultura? La viticultura, vinicultura o vitivinicultura, del latín vitis, que significa vid, es el arte y ciencia del cultivo de la vid, para usar sus uvas en la producción de vino o de otros productos. Es una rama de la ciencia de la fruticultura. ¿Qué es el vino? Es la bebida que se obtiene a partir de la fermentación alcohólica del jugo de la uva. ¿Qué es la fermentación alcohólica? La fermentación alcohólica, también conocida como fermentación etílica o del etanol, es un proceso de tipo biológico en el cual se lleva a cabo una fermentación sin presencia de oxígeno. Este tipo de fermentación se debe a las actividades de ciertos microorganismos, los cuales se encargan de procesar azúcares como la glucosa, la fructosa, etc., dando como resultado un alcohol a modo de etanol, dióxido de carbono y adenosín trifosfato, moléculas que son utilizadas por los propios microorganismos en sus metabolismos energéticos. Dicho de una manera más simple, es el proceso en el cual el azúcar se transforma en alcohol. ¿Se puede elaborar vino con cualquier tipo de uva? No. Para la elaboración del vino se requiere de un solo tipo, Vitis vinifera. No obstante, esta especie cuenta con más de 6000 variedades, como la Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, por mencionar algunas. ¿Cuáles son las partes que conforman la uva? ¿Con qué uvas no se puede elaborar vino? Vitis labrusca, Vitis riparia, Vitis rotundifolia, Vitis vulpina, Vitis amurensis. ¿Qué es un enólogo? Enólogo es la profesión en la que el implicado tiene la capacidad profesional para realizar el conjunto de actividades relativas a los métodos y técnicas de cultivo de viñedo y la elaboración de vinos, mostos y otros derivados de la vid, el análisis de los productos elaborados y su almacenaje, gestión y conservación. Asimismo, se reconoce la capacidad para realizar aquellas actividades relacionadas con las condiciones técnico-sanitarias del proceso enológico y con la legislación propia del sector, y aquellas actividades incluidas en el ámbito de la investigación e innovación dentro del campo de la viticultura y de la enología. Algunos enólogos destacados son: ¿qué es un sommelier? Se trata del especialista en vinos que, en un restaurante, hotel u otro tipo de establecimiento, recomienda a los comensales qué bebida elegir de acuerdo al plato en cuestión. Lo que hace el sommelier, por lo tanto, es dedicarse al estudio de los vinos para estar en condiciones de realizar sugerencias a los consumidores. Puede decirse que este experto se pone en el lugar del cliente y elige el mejor vino según la ocasión. En teoría, el sommelier debe ser objetivo y recomendar el vino de acuerdo a sus conocimientos, sin importar la bodega o el productor. En otras palabras, sommelier es quien analiza y sugiere el vino desde el punto de vista del consumidor y sin estar ligado a ninguna bodega. El origen del trabajo del sommelier como tal se encuentra en la Edad Media, y es que fue en el siglo XIV, concretamente en el año 1318, cuando el rey Felipe V apostó por contar en la corte con una figura como esa. ¿Qué misión tenía? Básicamente debía probar el vino que después iba a tomar el monarca para poder certificar que no estaba envenenado.
una función que, según los historiadores, se mantuvo hasta que se desencadenó la Revolución Francesa en el año 1789. La palabra sommelier tiene origen galo y viene de la voz sommelier, que quiere decir cuidador de bestias de carga o simplemente cuidador de la carga. El cuidador de bestias, asemilero, destacó por cuidar a los caballos y las cargas de estos y las carrozas que tiraban. ¿Cuál es la diferencia entre un enólogo y sommelier? En pocas palabras, el enólogo se dedica a la elaboración del vino y el sommelier a analizarlo. ¿Qué es una bebida fermentada? Las bebidas alcohólicas fermentadas son aquellas bebidas que se obtienen tras transformar en alcohol etílico los azúcares que contienen determinadas frutas, raíces o granos de plantas. Ejemplos: pulque, cerveza, vino, sidra. ¿Qué es un destilado? Tiene origen en el vocablo latino destillatio y significa filtrar o lograr la separación de un componente respecto a otros a través de la aplicación de calor. Algunos ejemplos son coñac, whisky, tequila, mezcal, armagnac, vodka, brandy, gin, ron, etc. ¿Qué es una cava de vinos? Se conoce como cava o bodega a la habitación empleada para el almacenamiento de vino en botellas o barriles. También puede ser, aunque en forma menos común, el empleo de damajuanas, ánforas o contenedores plásticos, o cualquier otro almacenamiento de salazones o aceites. ¿Qué es una bodega de vinos? La bodega de vinos es más bien, más allá de la estructura física, una casa, empresa, compañía que comercializa los vinos que produce.